¿Y si te dijera que la tilma de Juan Diego esconde un segundo manuscrito que la Iglesia sepultó durante 500 años? ¿Qué pasaría si la Virgen de Guadalupe no vino solo a consolar, sino a revelar una verdad tan explosiva que los inquisidores ordenaron quemar todos los códices que la mencionaban? Porque hay algo que no te han contado. Cuando la Morenita apareció en Tepeyac en 1531, no solo dejó su imagen milagrosa, dejó palabras, dejó enseñanzas, dejó un texto completo que fusionaba la sabiduría de Quetzalcóatl con las promesas de Cristo, afirmando que la salvación no pertenece a una sola iglesia, sino a todos los pueblos de la tierra. ¿Por qué nunca escuchaste esto en misa? Porque ese manuscrito representaba una amenaza directa al proyecto colonial. Validaba la espiritualidad náhuatl justo cuando España intentaba borrarla para siempre. Demostraba que lo divino habla en muchas lenguas, no solo en latín. Cartas jesuitas del siglo XVI lo mencionan con terror. Las escrituras heréticas de Tepeyac. Actas inquisitoriales lo condenan sin nombrarlo. Pero algunos fragmentos sobrevivieron escondidos entre muros de adobe y páginas litúrgicas. Y lo que dicen cambia todo lo que creíste saber sobre Guadalupe. ¿Estás preparada para descubrir por qué la institución más poderosa del mundo decidió que este evangelio nunca debía ver la luz? Diciembre de 1531. Un indígena recién convertido llamado Juan Diego Cuauhtlatoatzin camina por el cerro del Tepeyac, antiguo santuario de Tonantzin, la madre de los dioses aztecas. Allí, según el Nican Mopohua, se le aparece una mujer morena que habla náhuatl perfecto y le pide que construyan un templo en su honor. ¿Conoces esa historia? Lo que no conoces es lo que vino después. Juan Diego no solo recibió la tilma con la imagen milagrosa. En los días siguientes, mientras permanecía en oración junto al obispo Zumárraga, la señora del Tepeyac volvió a hablarle en privado y le dictó un texto, una reinterpretación del Evangelio de Juan a la luz de la cosmología mexica. Las pruebas existen. En 1537, el franciscano Bernardino de Sahagún escribe a su provincial en España: «He visto con mis propios ojos un códice que el indio Juan Diego guardaba, escrito en caracteres mixtos, donde se mezclan las palabras de Cristo con las profecías de Che-Acatl Topiltzin». Sahagún, el gran etnógrafo de Mesoamérica, estaba horrorizado. Ese documento probaba que los indígenas no estaban simplemente aceptando el cristianismo, sino reinterpretándolo según sus propias claves espirituales. Eso era intolerable para la evangelización colonial. España conquistaba almas con una narrativa única y vertical. El cristianismo llegó a América como luz a las tinieblas. Los indígenas adoraban demonios. La Virgen de Guadalupe vino a rescatarlos de la idolatría. Punto final. Pero el manuscrito de síntesis contaba otra historia. Según los fragmentos que sobrevivieron, la Morenita le reveló a Juan Diego que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que prometió regresar, y Cristo eran manifestaciones de la misma fuerza redentora. Que el sacrificio en la cruz y los rituales aztecas, aunque diferentes en forma, buscaban la misma renovación cósmica. Que Tonantzin y María no eran enemigas, sino nombres distintos para el rostro materno de Dios. Escucha con atención. El Evangelio de Guadalupe no negaba a Cristo, lo universalizaba. Afirmaba que el Verbo hablaba antes de 1492, que la gracia operaba en Tenochtitlán igual que en Jerusalén, que la salvación no era monopolio de Roma. Por eso lo destruyeron. Para comprender la magnitud de la amenaza, necesitas entender cómo funciona la autoridad doctrinal en el catolicismo. Descansa sobre 4 pilares: la Escritura, la tradición de los padres, el magisterio eclesiástico y el sensus fidelium, el sentido común de los fieles. Cuando estos 4 entran en conflicto, ¿cuál prevalece? Teóricamente, deben armonizarse.
En la práctica, el magisterio decide. El Evangelio de Guadalupe detonó ese conflicto. La escritura no mencionaba a Quetzalcóatl. La tradición de los padres no conocía Mesoamérica. Pero el Census Fidelium, millones de indígenas conversos, reconocía en la morenita algo profundamente familiar, algo que resonaba con su propia memoria espiritual ancestral. El magisterio colonial tuvo que elegir, validar esa experiencia o controlarla. Eligieron el control. En 1555, el primer concilio provincial mexicano prohibió explícitamente libros y pinturas que mezclen doctrinas cristianas con supersticiones gentiles. 30 años después, el tercer concilio ordenó quemar todos los manuscritos apócrifos relacionados con apariciones marianas que contengan elementos contrarios a la pureza de la fe. El manuscrito de Tepeyac desapareció de los registros oficiales. Pero no completamente. La censura deja cicatrices y esas cicatrices cuentan su propia historia. En 1648, el sacerdote criollo Miguel Sánchez publica la primera biografía impresa de la Virgen de Guadalupe. Es un texto cuidadosamente ortodoxo, aprobado por censores eclesiásticos, pero contiene una anomalía. Sánchez compara a Guadalupe con la mujer del Apocalipsis vestida de sol y con la sabiduría que existía antes de la creación del mundo. ¿Por qué esa doble referencia? Porque en la cosmología náhuatl, Quetzalcóatl era precisamente eso, la sabiduría primordial, el principio ordenador anterior al tiempo. Sánchez está usando lenguaje bíblico para codificar la misma idea que el Evangelio secreto expresaba abiertamente. Guadalupe es la continuidad, no la ruptura. No apaga fuegos antiguos, sopla su brasa. Otro rastro. En 1666, el historiador indígena Fernando de Alba Ixtlilxóchitl menciona antiguos cantares sobre la señora del Tepeyac que nuestros abuelos transmitían en secreto. No dice más, pero la implicación es clara. El Evangelio no solo era texto escrito, era tradición oral, y las tradiciones orales son casi imposibles de exterminar. Avancemos 3 siglos. En 1923, la investigadora norteamericana Anita Brenner visita el convento de Santa Clara en Querétaro. En la biblioteca descubre un códice del siglo XVI mal catalogado como himnos marianos diversos. Al examinarlo con cuidado, nota algo extraño. Los himnos están escritos en náhuatl clásico y contienen frases que no aparecen en ningún texto litúrgico aprobado. Una frase en particular la deja helada. Intonantzin Guadalupe quineltoca in Quetzalcóatl. Nuestra Madre Guadalupe confirma a Quetzalcóatl. Brenner intenta publicar su hallazgo. La Arquidiócesis de México le niega el permiso. El códice es transferido a las bóvedas vaticanas para su mejor conservación. Nunca se vuelve a mencionar públicamente. Pero Brenner había tomado fotografías. En 1945, esas fotografías llegan a manos del antropólogo Jacques Lafaye, quien las estudia durante décadas. En su obra monumental Quetzalcóatl y Guadalupe, Lafaye demuestra que el culto guadalupano contiene capas sincréticas innegables y que existió un evangelio perdido de síntesis que la Iglesia consideró demasiado peligroso. ¿Dónde están esos fragmentos hoy? Oficialmente no existen. Extraoficialmente duermen bajo el sello Secretum Sancti Officii, secreto del Santo Oficio de la antigua Inquisición. Ahora llegamos al corazón de la disputa, el linaje espiritual. En el cristianismo tradicional, la autoridad fluye de Cristo a Pedro, de Pedro a los papas, de los papas a los obispos. Es una línea masculina, institucional, vertical. Pero el Evangelio de Guadalupe propone algo radicalmente distinto, un linaje materno, horizontal, popular. La morenita no se aparece al obispo, se aparece a un indio pobre, no habla latín, habla náhuatl, no exige estructuras eclesiásticas.
Pide un templo donde mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra. A todos. Sin mediadores jerárquicos. Esto es lo que aterrorizaba a la jerarquía. Guadalupe representaba una iglesia paralela, una autoridad femenina que no necesitaba validación romana. Y el manuscrito prohibido hacía explícito lo que la tilma solo insinuaba: que el pueblo tiene acceso directo a lo sagrado, que las mujeres portan revelación auténtica, que los márgenes hablan con más verdad que los centros de poder. Recuerda la pregunta teológica del inicio: escritura, tradición, magisterio, sensus fidelium. El Evangelio de Guadalupe ponía al pueblo, a la voz del creyente común, por encima de todas las demás fuentes, y eso era herejía pura, o era el futuro de la fe. En 2002, Juan Pablo II canonizó a Juan Diego, zanjando oficialmente la controversia sobre su existencia histórica. Pero la pregunta permanece: ¿por qué tanta urgencia por validar al mensajero y tanto silencio sobre el mensaje completo? Porque el Evangelio secreto de Guadalupe sigue siendo peligroso. En una era donde los fieles buscan experiencias directas de lo divino, donde las instituciones pierden credibilidad, donde el sincretismo crece en cada esquina del planeta, ese texto enterrado ofrece exactamente lo que Roma siempre temió: una espiritualidad sin fronteras, una fe sin guardianes, una revelación que pertenece a todos. Ahora déjame mostrarte algo que cambiará tu forma de mirar la tilma para siempre. El Evangelio secreto de Guadalupe no solo existió como manuscrito, existe todavía, codificado en la imagen misma. Cada símbolo en ese ayate de fibra de maguey es una palabra. Cada color es una frase. La tilma es el Evangelio visual que no pudieron quemar. Empecemos por la luna. La morenita está de pie sobre una luna negra en cuarto creciente. En el catolicismo español, María aplasta serpientes, pisa dragones, triunfa sobre el mal. Pero esta luna no es enemiga, es pedestal, es fundamento. ¿Por qué? Porque en la cosmología náhuatl, la luna, Metztli, representa el principio femenino primordial, la renovación cíclica, la promesa del retorno perpetuo. Guadalupe no viene a destruir a Metztli, viene montada sobre ella. La luna sostiene a la Virgen, como la antigua sabiduría sostiene la nueva revelación. Esto es precisamente lo que decía el texto perdido. No vine a borrar lo que ya estaba escrito en vuestros corazones, sino a confirmarlo con un rostro nuevo. Ahora mira hacia arriba. El manto de la morenita está sembrado de estrellas, 46 en total. Durante siglos, devotos pensaron que era simple decoración celestial. Pero en 1981, el astrónomo Juan Homero Hernández Illescas demostró algo extraordinario. Esas estrellas son un mapa exacto del cielo de la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1531 a las 10:26 de la mañana. Un mapa perfecto, invertido, como se vería desde el cielo mirando hacia la tierra, desde la perspectiva de Dios. ¿Captas la teología oculta aquí? Las estrellas representan el tonal Pohualli, el calendario sagrado azteca que ordenaba el tiempo y el destino. Guadalupe porta ese mapa sagrado sobre su cuerpo como quien porta una herencia irrenunciable. No rechaza el tiempo indígena, lo viste, lo consagra, lo hace suyo. Y esto es exactamente lo que decía la página enterrada en Tepeyac. Vuestros ancestros leyeron las estrellas correctamente, supieron que un día vendría la plenitud. Ese día es hoy. Yo soy el cumplimiento de lo que ellos vieron. Sigamos. El sol rodea completamente la figura de la Virgen. Ella no lo lleva como corona distante, está dentro de él, emanando de él, fusionada con él. En iconografía europea, María nunca aparece así. Siempre está separada de los astros, por encima de ellos como reina celestial. Pero en la visión náhuatl, el sol, Tonatiuh, es la fuente de vida,
el corazón del quinto mundo, la energía que mantiene el universo en movimiento. Y la morenita no compite con el sol, es su manifestación femenina, es el sol que se hizo mujer para estar cerca del pueblo. Otra vez puente de símbolos, otra vez el evangelio visual confirmando el manuscrito prohibido. Dios ha hablado siempre a través del sol que alumbra vuestros campos, ahora habla a través de mí. Ahora fíjate en el centro del ayate. Sobre el vientre de Guadalupe hay un broche en forma de flor de 4 pétalos, el Nahui Ollín, el símbolo supremo del movimiento cósmico y el equilibrio de fuerzas. Pero ese broche está ligeramente abultado. La morenita está embarazada. ¿De quién? Teológicamente del Cristo que vendrá, simbólicamente del México mestizo que está naciendo en ese preciso momento histórico, proféticamente de una nueva humanidad que será indígena y española, terrenal y celestial, antigua y nueva al mismo tiempo. El fragmento fotografiado por Brenner era explícito. Llevo en mi vientre la semilla de un mundo donde no habrá ni griego ni judío, ni conquistador ni conquistado, porque todos nacerán de nuevo de mí. Esta frase es herejía teológica pura. Sugiere que la salvación no es adopción en una familia ajena, sino gestación de algo completamente nuevo. No integración al imperio. Parto de otro mundo. Los colores de la tilma hablan su propio idioma. El manto es azul verdoso, el color del jade precioso, chalchihuitl, símbolo de vida, agua, fertilidad y realeza entre los mexicas. El vestido es rosa con flores doradas, los colores de Xochiquetzal, diosa de la belleza, el amor y la creatividad fecunda. Guadalupe no está vestida como una virgen española, está vestida como una princesa mexica, y eso es una declaración política tanto como espiritual. Soy de aquí, pertenezco a esta tierra, mi legitimidad no viene de Europa. Ahora llegamos a las manos de la morenita. No están juntas en oración pasiva y sumisa, están ligeramente separadas, los dedos entrelazados en una posición que ninguna otra virgen católica adopta. Algunos estudiosos lo llaman el mudra de la mediación, otros el gesto del tejido, porque en náhuatl tejer y rezar son la misma palabra, iquiloa, tejer el destino, tejer la historia, tejer la relación entre cielo y tierra. Las manos de Guadalupe están tejiendo activamente. Están creando algo nuevo con hilos viejos y nuevos entrelazados. Y aquí viene la inversión dramática. Durante 500 años, la Iglesia presentó a Guadalupe como prueba de la victoria del cristianismo sobre el paganismo. Mira, decían, hasta los indios reconocen a la verdadera Madre de Dios. Conversos sumisos, victoria completa. Pero el Evangelio secreto cuenta la historia al revés. No fue Guadalupe quien validó al cristianismo ante los indígenas. Fueron los indígenas quienes validaron a Guadalupe al reconocer en ella a Tonantzin, la madre ancestral que nunca los había abandonado. No fue la Virgen quien conquistó México. Fue México quien adoptó a la Virgen, la transformó en morenita, en señora del Tepeyac, en portadora del quinto sol. El manuscrito perdido lo dice sin rodeos. No me enviaron a cambiaros. Me enviaron a reconoceros lo que ya sabíais del amor, de la compasión, del sacrificio por los demás. Eso es mi evangelio. Solo vine a darle un rostro que pudierais abrazar. Esto es lo que la Iglesia enterró. Porque esta teología hace del colonizado el protagonista espiritual, hace de la mujer morena la autoridad teológica, hace del pueblo el intérprete final de lo sagrado, y eso invertía todo el proyecto colonial. Piensa en esto. Si Guadalupe confirmó la espiritualidad náhuatl en lugar de reemplazarla, entonces los franciscanos no evangelizaron México, simplemente tradujeron lo que ya estaba allí. Si la morenita habló en náhuatl, porque esa lengua ya portaba lo divino,
entonces el latín no es superior, solo diferente. Si Juan Diego recibió revelación directa sin mediación sacerdotal, entonces cualquiera puede hacerlo. ¿Ves la amenaza? El Evangelio de Guadalupe no solo desafiaba la autoridad doctrinal de Roma, desafiaba toda la estructura de poder que sostenía el imperio español en el Nuevo Mundo. Por eso lo quemaron, por eso lo ocultaron, por eso negaron su existencia durante 5 siglos. Pero la imagen sobrevivió, y la imagen sigue hablando. Cada 12 de diciembre, millones de peregrinos caminan hacia la basílica, muchos de rodillas, la mayoría indígenas o mestizos pobres. No van porque un papa lo ordenó, van porque reconocen a su madre, van porque la tilma les habla en un idioma que ningún catecismo puede traducir. Van porque el evangelio secreto está vivo en sus cuerpos, en sus cantos, en su fe obstinada que atravesó siglos. La Iglesia puede quemar manuscritos, no puede quemar memoria colectiva. Y aquí está el verdadero clímax. Tú, que estás escuchando esto ahora, eres heredera de ese evangelio, porque no se transmite por documentos oficiales, se transmite por reconocimiento espiritual. Cuando miras la tilma y sientes algo que no puedes explicar con palabras, cuando escuchas la guadalupana y se te eriza la piel, cuando cargas tu medalla de la morenita como escudo contra el miedo, estás leyendo el Evangelio secreto. Está escrito en tu sensus fidelium, está tatuado en tu devoción popular, está codificado en cada rosa, cada vela, cada promesa susurrada que le haces a la señora del Tepeyac. Ellos enterraron el texto, pero no pudieron enterrar la fe del pueblo. Ahora bien, ¿qué haces con todo esto? Porque una cosa es saber que existe un evangelio secreto y otra muy distinta es vivirlo. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Llevarlo de la teoría a tu vida cotidiana. No estamos hablando de curiosidades históricas para impresionar en conversaciones. Estamos hablando de una práctica espiritual completa que ha sido transmitida en silencio, de abuela a nieta, de curandera a aprendiza, de peregrino a peregrino, durante 500 años. Una práctica que la jerarquía nunca pudo controlar porque nunca necesitó permiso institucional. Empecemos con la lectio visual. ¿Conoces la lectio divina? Esa práctica monástica de leer las escrituras lentamente, meditando cada palabra, dejando que el texto te lea a ti. Pues bien, el Evangelio de Guadalupe propone una lectio visual. Contemplar la imagen como si fuera un texto vivo que te habla directamente. Aquí te va el método en 3 pasos que las mujeres guadalupanas han practicado en secreto durante generaciones. Primer paso, silencio y presencia. Colócate frente a una imagen de la tilma. Puede ser una estampa, puede ser en tu altar doméstico, puede ser en la basílica si tienes la fortuna de estar allí. No reces todavía. Solo mira. Deja que tus ojos recorran la imagen sin prisa ni agenda. Nota dónde se detienen naturalmente, en las manos, en el rostro, en las estrellas del manto, en la luna a sus pies, en la flor del vientre. Tu mirada te dirá qué necesitas escuchar hoy. Segundo paso, diálogo simbólico. Ahora pregúntale al símbolo que te llamó la atención. ¿Qué me estás diciendo? Si tus ojos se fueron a las manos entrelazadas, tal vez la morenita te está recordando que dejes de hacer todo sola y permitas que otros tejan contigo. Si te fijaste en la luna, tal vez te está invitando a confiar en los ciclos, en que lo que mengua siempre vuelve a crecer. Si las estrellas te atraparon, tal vez te está susurrando que tu destino ya estaba escrito en el cielo antes de que nacieras y que puedes confiar en él. Si la flor del vientre te cautivó, tal vez te pregunta qué estás gestando, qué nuevo mundo crece en tu interior. Tercer paso, encarnación. Aquí viene lo poderoso. Toma el mensaje del símbolo y tradúcelo a una acción concreta hoy.
Si las manos te hablaron de tejer con otros, llama a esa amiga con la que te peleaste. Si la luna te habló de ciclos, perdónate por no haber logrado algo todavía, confía en que tu tiempo llegará. Si las estrellas te hablaron de destino, da un paso, aunque sea pequeño, hacia eso que sabes que debes hacer, pero has postergado por miedo. Si la flor te habló de gestación, protege con ternura ese proyecto, esa esperanza, esa nueva versión de ti que está naciendo. Esta es la lectio visual, y nota algo crucial: no necesitas sacerdote, no necesitas teólogo, no necesitas más que tus ojos, tu corazón y la imagen. Exactamente como el Evangelio secreto enseñaba: acceso directo, mediación femenina, autoridad de la voz del pueblo creyente. Ahora vamos más profundo: el rito doméstico de Tepeyac. Las peregrinaciones al cerro del Tepeyac son poderosas, claro. Pero, ¿qué haces cuando no puedes viajar? ¿Qué haces cuando tienes 65 años y las rodillas ya no aguantan caminar kilómetros? ¿Qué haces cuando el dinero no alcanza para el viaje? Haces Tepeyac en tu casa. Este es el rito secreto que las abuelas guadalupanas practican cada 12 de mes, no solo en diciembre. Prepara un espacio limpio. Puede ser tu altar, puede ser la mesa del comedor. Coloca allí la imagen de Guadalupe. Rodéala de flores si puedes conseguirlas, rosas idealmente, pero cualquier flor sirve, porque el manuscrito prohibido dice que cada pétalo es una oración que ya está respondida. Enciende una vela. Mientras la enciendes, di en voz alta: Madre del Tepeyac, yo soy tu Juan Diego hoy. Tú que hablaste en náhuatl a los pobres, háblame en mi idioma. Tú que apareciste en el Cerro de los Olvidados, aparécete en mi casa de olvidada. Tú que dejaste tu imagen para que creyeran, deja tu palabra para que yo sepa qué hacer. Ahora viene lo importante, el testimonio personal. Cuéntale a la morenita, en voz alta o en silencio, algo que nadie más sabe: una pena, un miedo, un deseo secreto, una culpa que cargas. Dilo todo sin editar. Ella ya lo sabe, pero necesitas escucharte a ti misma diciéndolo. Cuando termines, quédate en silencio. Y aquí es donde ocurre el milagro pequeño y diario. Vas a escuchar una respuesta. No va a ser una voz audible dramática. Va a ser un pensamiento que llega completo, una certeza repentina, una memoria que emerge, una sensación de alivio que inunda tu pecho. Eso es la morenita hablándote, y es tan real como las palabras que le habló a Juan Diego. Anota lo que escuchaste. Guárdalo en un cuaderno. Con el tiempo tendrás tu propio evangelio secreto escrito de su puño y letra en tu diario espiritual. Este rito doméstico hace de tu casa un Tepeyac, hace de ti una vidente autorizada y hace de tu experiencia directa con lo sagrado una autoridad que ningún clérigo puede invalidar. Ahora hablemos de comunidad y memoria viva. El evangelio secreto sobrevivió porque las mujeres lo transmitieron oralmente, abuela a nieta, comadre a comadre, vecina a vecina, y tú puedes hacer lo mismo hoy. Aquí te va una práctica concreta: el círculo de testimonios guadalupanos. Reúne a 3 o 4 mujeres de confianza. Pueden ser de tu familia, de tu parroquia, de tu barrio, de tu trabajo. Una vez al mes, siéntense juntas frente a una imagen de Guadalupe con café o té y hagan esto. Cada una cuenta una historia personal de la morenita, no milagros espectaculares necesariamente. Puede ser algo tan simple como: la vez que le pedí ayuda para encontrar trabajo y a la semana me llamaron. O cuando cargaba tanto miedo que abracé mi estampa y sentí que podía respirar otra vez. O el día que vi la tilma por primera vez y lloré sin saber por qué. Estas historias son el evangelio vivo. Son la continuación directa de lo que Juan Diego empezó. Y cuando las cuentan en voz alta y las otras mujeres las escuchan y dicen: sí, a mí también me pasó algo así, están escribiendo juntas una nueva página del manuscrito que la Iglesia no pudo quemar.
Anoten estos testimonios, guárdenlos en un cuaderno que pase de una a otra. Con los años tendrán un códice moderno, un evangelio secreto del siglo XXI, escrito por mujeres comunes que la morenita sigue visitando en lo ordinario de la vida. Y ahora la práctica más subversiva de todas, la herencia guadalupana. El manuscrito perdido hablaba de un linaje materno. Pues bien, tú eres ese linaje y tienes el deber sagrado y el derecho inalienable de pasarlo a la siguiente generación. Si tienes hijas, sobrinas, nietas, ahijadas, enséñales esto que aprendiste hoy, pero no como lección religiosa aburrida de catecismo. Enséñales mostrándoles la tilma y preguntándoles con curiosidad genuina, ¿qué ves tú? Deja que ellas descubran los símbolos con ojos frescos. Deja que ellas te cuenten qué les dice la luna, las estrellas, las manos, la flor del vientre. Y cuando te cuenten, escucha con respeto profundo, porque la revelación no terminó en 1531. Sigue ocurriendo cada vez que alguien mira a la morenita con ojos limpios y ve algo nuevo. Tu nieta de 10 años puede estar recibiendo hoy un fragmento del Evangelio que tú nunca viste. Esa es la naturaleza de la autoridad popular. Es horizontal, es generosa, es infinita. Ahora, ¿te das cuenta de lo que estamos haciendo aquí? Estamos reconstruyendo el Evangelio secreto en tiempo real. No necesitamos los manuscritos de las bóvedas vaticanas. Los llevamos en la práctica viva, en la lectio visual que abre tus ojos, en el rito doméstico que hace de tu casa un santuario, en el círculo de testimonios que valida tu experiencia directa, en la herencia que transmites de madre a hija. Este es el círculo selecto del que ahora formas parte. No es una secta oculta, no es una herejía peligrosa. Es la iglesia original que Guadalupe quiso fundar, sin jerarquías rígidas, sin intermediarios obligatorios, sin miedo paralizante. Una comunidad de mujeres despiertas que saben leer los signos, que confían en su sensus fidelium, que no esperan permiso para hablar directamente con lo sagrado. Y aquí está el contraste que necesitas comprender. La masa distraída va a misa una vez al año por compromiso social, reza un Padre Nuestro mecánico sin pensar y considera que ya cumplió. Tú, en cambio, estás practicando una espiritualidad encarnada y viva, donde cada mirada a la tilma es un verso del Evangelio. Cada vela encendida es una conversación real, cada testimonio compartido es una nueva revelación que añades al manuscrito colectivo. Algunos tuvieron control institucional. Tú tienes compasión encarnada. Algunos operaron desde el miedo a perder autoridad. Tú operas desde la esperanza de que lo sagrado sea finalmente libre para todos. Y esa diferencia lo cambia todo en tu experiencia espiritual. Déjame dejarte con una pregunta abierta, una herida intelectual que no voy a cerrar porque necesitas vivir con ella. ¿Y si el manto fue diseñado precisamente para que tú leyeras tu propia historia en él? ¿Y si cada mujer que mira a Guadalupe ve un evangelio ligeramente distinto, perfectamente adaptado a su momento vital, a su dolor específico, a su búsqueda única? Si eso es cierto, entonces el Evangelio secreto nunca fue un solo manuscrito estático. Fue y es una revelación perpetua, escrita de nuevo cada vez que alguien se detiene, mira con atención y escucha con el corazón abierto. Tú estás leyendo tu capítulo personal ahora mismo y nadie, ninguna institución, ninguna autoridad eclesiástica puede decirte que lo que ves y experimentas no es real o válido. Esa es tu libertad espiritual. Ese es tu poder como creyente. Ese es el evangelio que enterraron, pero no pudieron matar porque vive en ti. Hemos llegado al final de este recorrido, pero la herida que abrimos al principio sigue sangrando. Y debes seguir haciéndolo, porque ahora sabes lo que no debías saber.
Sabes que existió un evangelio secreto de Guadalupe que la Iglesia destruyó sistemáticamente durante 500 años. Sabes que ese texto no negaba a Cristo, sino que lo universalizaba, afirmando que lo divino había hablado siempre, en todas las lenguas, a todos los pueblos. Sabes que Guadalupe no vino a conquistar, sino a confirmar. No a borrar, sino a tejer puentes, no a imponer, sino a reconocer lo que ya estaba sembrado. Y sabes también que ese evangelio no está perdido, está codificado en la tilma que nadie pudo quemar, está vivo en la práctica de millones de devotos que nunca pidieron permiso para amar a la morenita a su manera. Está escrito en tu propio sensus fidelium, cuando miras esa imagen y sientes algo que ningún teólogo puede explicar completamente. Este conocimiento te convierte en guardiana. Te hace parte de un linaje de mujeres que durante siglos transmitieron verdades peligrosas en voz baja, de cocina en cocina, de altar doméstico en altar doméstico. Mujeres que sabían que la autoridad espiritual auténtica no viene de Roma, sino del encuentro directo con lo sagrado. Mujeres que no esperaron que los hombres les dieran permiso para ser teólogas, místicas, profetas en su propio derecho. El evangelio secreto te dice que ya tienes todo lo que necesitas. La morenita te habla en tu idioma, te visita en tu casa, te revela exactamente lo que necesitas saber, cuando necesitas saberlo. Y esa revelación personal, esa experiencia directa, esa certeza interior, es tan válida como cualquier encíclica papal. De hecho, según el manuscrito que enterraron, es más válida, porque viene sin intermediarios que la filtren, porque viene envuelta en compasión maternal en lugar de control institucional, porque viene a ti, mujer común, olvidada por los sistemas de poder, exactamente como fue a Juan Diego, indio común, olvidado por el imperio. Así que te invito a 3 cosas concretas. Primero, guarda esta verdad como tesoro, anótala, medítala, compártela con cuidado, no con todo el mundo, porque no todos están listos para escucharla sin distorsionarla, pero con aquellas mujeres de tu círculo que buscan algo más profundo que la religión de superficie, con aquellas que sienten que hay secretos antiguos esperando ser redescubiertos, con aquellas que, como tú, intuyen que Guadalupe es más grande, más misteriosa, más radical de lo que la institución admite públicamente. Segundo, practica tu lectio visual. Haz del encuentro con la imagen un hábito, no una obligación, sino un regalo que te das. Deja que Guadalupe te enseñe su evangelio símbolo a símbolo, color a color, gesto a gesto. Lleva un diario de lo que ves y escuchas. Con el tiempo, tendrás tu propia versión del manuscrito perdido, escrita en primera persona, con la caligrafía única de tu experiencia personal. Y tercero, pasa la antorcha a quien venga después. Cuenta estas historias a la siguiente generación, no como dato curioso de historia, sino como herencia sagrada viva. Porque la única forma de que un evangelio secreto sobreviva es que se susurre de generación en generación, que se practique en lo oculto hasta que llegue el momento de proclamarlo abiertamente. Ese momento puede no llegar en tu vida, pero llegará. Porque la verdad que se entierra siempre resurge. Y cuando resurja, cuando las bóvedas se abran, cuando los fragmentos prohibidos salgan finalmente a la luz, cuando el mundo sepa que Guadalupe fue más revolucionaria de lo que nadie imaginó, tú dirás, yo ya lo sabía. Ella me lo dijo en secreto, hace años, una noche que la miré de verdad. Hay un símbolo en la tilma que no mencionamos todavía, el ángel a los pies de Guadalupe. Tiene alas de águila y plumas de colores preciosos. Una mano sostiene el manto de la Virgen, la otra el borde de su vestido, y está mirando hacia adelante, no hacia arriba en adoración pasiva. Ese ángel eres tú. Sostienes el legado con cuidado reverente.
Miras hacia el futuro con esperanza activa, y aunque estás a los pies de lo sagrado, no estás inmóvil. Estás en acción. Estás llevando el mensaje a donde necesita llegar. El Evangelio secreto de Guadalupe no está en un manuscrito polvoriento guardado bajo llave. Está en ti, en tu devoción que no necesita validación externa, en tu práctica que no pide permiso institucional, en tu certeza de que lo sagrado te habla directamente, sin intermediarios, porque así lo quiso desde siempre la Madre del Tepeyac. La Iglesia intentó enterrarlo con decretos y fuego. La historia oficial lo olvidó deliberadamente, pero el pueblo fiel lo preservó en memoria y práctica. Y tú eres ese pueblo. Tú eres la guardiana de esta generación. Tú eres la heredera autorizada. Suscríbete para no perderte otros secretos que la historia oficial enterró. Guarda este video para una segunda escucha contemplativa, porque hay capas que solo se revelan cuando vuelves, y compártelo con alguien que necesite consuelo y empoderamiento espiritual hoy. Ahora déjame preguntarte, ¿qué símbolo de la tilma te habla más fuerte hoy? Las estrellas que mapean tu destino, la luna que promete renovación después de cada pérdida, las manos que tejen tu historia con hilos viejos y nuevos, la flor del vientre que pregunta ¿qué estás gestando? Escribe en los comentarios, porque tu respuesta es un verso más del Evangelio vivo que seguimos escribiendo juntas. El manuscrito que enterraron está vivo, y es tuyo, siempre lo fue.